Hello, hello. Good morning to everyone. People, welcome to this new session. So, for today, we are going to work on the session number 10. So, welcome and remember that we are going to work also with the worksheet 10.4 for today's session. And don't forget the attendance. This is the password. And please don't forget to check your attendance. So I'm gonna chart the attendance in the chat. All right. So people, let's check. Our topic for today is called Firebase. We say Firebase Cloud Messaging, ¿ok? Para el día de hoy vamos a hablar de una herramienta muy interesante que se llama Firebase. Bueno, aquí nos muestran que es como una mensajería en la nube, pero tiene muchas otras funcionalidades y el día de hoy vamos a ver para qué sirven. Miren que también podemos utilizarlo tanto en Android como en iOS como en la web. Entonces, es una herramienta que nos va a facilitar mucho la vida mientras desarrollamos. De igual forma, el día de hoy nos vamos a enfocar lo que es en Android, right? So we have Firebase on Android. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Inicialmente, quiero que veamos algunos videos. Bueno, son dos videos. Uno que es como una introducción para que veamos qué es Firebase y cómo funciona. Y el otro sí es más un tutorial de cómo se hace, cuál es el paso a paso para conectar Firebase con, por ejemplo, mi aplicación Android y cómo funciona todo este cuento. ¿Listo? Entonces, vamos a observar este primer video. Este primer video por acá, vamos a... Exacto. Uy, estos videos están en español, lo cual pues nos va a facilitar mucho, un poco más la vida, ¿cierto? Y como les digo, Firebase sería la pronunciación de muchas personas de pronto le dicen Firebase, lo cual pues estaría bien en español, pero pues igual su nombre normal, o su nombre como tal, es, es Firebase, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver este video. Sergio. Buen día, Sergio. Son las 7 a.m. Hora de despertar. Ok, Google, ¿qué hay para el día de hoy? 7:30, desayuno. 8 en punto, trabajo. Hoy hay una sorpresa que te hará todo más sencillo. ¿Listo para programar? ¿Sorpresa? A partir de hoy usarás una nueva herramienta con la que podrás ser más eficiente. Te presento Firebase, un kit de desarrollo de software con cientos de atajos y funciones que pueden ahorrarte muchos pasos al programar una app mobile o web. Pero... Firebase ofrece soluciones multiplataforma. No importa si programas para iOS, Android, Unity o cualquier otro sistema. Además, viene con un conjunto de interfaces de programación completamente programadas. Es decir, estas interfaces de aprendizaje automático están listas para consumirse y hacer tu trabajo mucho más preciso y más rápido. Al contar con la infraestructura de Google, Firebase escala automáticamente para cualquier aplicación. Así que siempre tendrás la capacidad de almacenamiento que necesitas, ni más ni menos. No solo es una herramienta para el desarrollo de apps, también puedes usar Firebase
para monitorear y medir el performance de tu proyecto. No te preocupes, Firebase también puede sincronizarse rápidamente utilizando bases de datos en tiempo real a través de la nube. Se trata de toda una comunidad que te conecta con otros desarrolladores y expertos que ofrecen soporte para cualquier problema. Ahora ya sabes, puedes comenzar a usar Firebase o seguir complicándote. Firebase te ayuda a construir aplicaciones exitosas. Respaldado por Google y amado por los equipos de desarrollo, desde startups hasta grandes empresas. Prueba tu demo hoy en firebase.google.com. Presento Firebase, un kit de desarrollo de software con cientos de atajos y funciones que pueden... All right, my friend. So that's Firebase. Eso es Firebase. Listo. Y obviamente, digamos que tiene muchas herramientas que podemos llegar a utilizar para mejorar, inclusive, pues, cierto, en nuestra aplicación avance notoriamente. All right, so let me check something here. Aquí les estoy compartiendo este video, ¿ok? Perfecto. Listo. Para este segundo video, Hola, Carmen, ¿qué tal está? con este segundo video, igual con el primero, nosotros vamos a realizar una actividad. Recuerden que estamos en la sesión número 10 y allí les voy a activar algo que se llama Firebase Video, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con unas preguntas de opción múltiple. Dice que tenemos 2 intentos y que prevalecerá la calificación más alta. Tenemos 7 preguntas de opción múltiple, algunas de falso y verdadero y otras de sí o no. Lo único que debemos hacer es prestarle atención a los videos, porque son los dos, el que acabamos de ver y este que vamos a ver, y luego escoger la mejor respuesta. Mire que la mayoría están falso y verdadero, algunas si hacen preguntas específicas, otras de sí o no. ¿Listo? Toda esta información está basada en los videos, lo cual así nos aseguramos que realmente hayamos comprendido la información que nos querían transmitir y este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en la sesión número 10 nos vamos a encontrar con esta actividad que se llama Firebase Video. Son preguntas de opción múltiple relacionadas con la información que nos van a dar en el video. Este video sí es un poco más largo, va un poco más rápido, entonces no se preocupen. Por ejemplo, las personas que no han manejado Android Studio, él lo va a usar y los va a conectar, entonces de pronto nos vamos a perder un poco en ese sentido, pero la idea es sobre todo enfocarnos en Firebase, cuáles son las funcionalidades, las características que él describe y ver como todo ese potencial que tiene. ¿Listo? Entonces, ok, entonces vamos a ver este video. Y ahora sí, después de la autopromoción, vamos a comenzar con el tutorial. Como ya te he dicho, Firebase o Firebase es uno de mis recursos favoritos para potenciar el desarrollo de aplicaciones. Apareció en 2014, es propiedad de Google y desde aquellas ha ido mejorando y añadiendo nuevos servicios a la plataforma. Y por resumirte el tutorial de hoy, lo que vamos a hacer es realizar la integración principal de Firebase, de esta plataforma, con un proyecto Android, con Android Studio y lenguaje de programación Kotlin. Por supuesto, mi idea en un futuro es crear una serie de
de tutoriales con el que en cada tutorial vaya integrando un nuevo servicio de Firebase y así hacer un repaso lo más amplio posible a todas estas piezas que tiene la plataforma. Por si te interesa, también tengo este mismo tutorial en iOS para una aplicación Apple en iPhone. Por si quieres verlo, te dejo el enlace por aquí arriba. Y ahora sí, comencemos con el repaso a la plataforma Firebase visitando su página oficial. Estoy hablando de firebase.google.com. Hecho esto, vamos a hablar de sus características principales. Como ya he dicho, Firebase es una plataforma creada por Google, una plataforma que nos brinda diferentes herramientas para facilitar nuestro desarrollo de aplicaciones tanto móviles en iOS, en Android, juegos con Unity o páginas web. Esta plataforma nos va a proporcionar diferentes servicios. Servicios como pueden ser de facilitación de autenticación en una app, como puede ser Google, Facebook, Twitter, Apple, utilizando también usuarios y contraseña propios o incluso validando números de teléfono. Tendremos también servicios de almacenamiento en la nube, de hosting, de bases de datos, de configuración remota, de detección de errores, de lanzamiento de notificaciones push, de distribución de aplicaciones beta o de integración de servicios de analíticas, el famoso Google Analytics. Y así un montón de servicios más que podéis ver en esta página web detalladamente. Solo tenéis que pinchar en la pestaña Productos y aquí ver la descripción de cada uno de estos servicios que nos va a proporcionar Firebase. ¿Cuál es una de las características más atractivas de Firebase? Es que en inicio es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos usar todos sus servicios sin coste alguno. Solo empezaremos a pagar por su uso en el momento que tengamos gran cantidad de datos. Pero que os prometo que sin problema podéis utilizar el servicio gratuito. Yo tengo bastantes aplicaciones en producción con miles de usuarios y no he llegado a pagar nada, ya que dentro de la capa gratuita tenemos un amplio servicio. Si nos vamos a la pestaña Precios de la web oficial, veremos todos los productos y cuándo tendremos que empezar a pagar. Ya vemos que, por ejemplo, en el plan gratuito podremos autenticar 10.000 usuarios al mes, es decir, que en el momento que nos pasemos de 10.000 usuarios que hacen login al mes es cuando tendremos que empezar a pagar, pero a pagar únicamente por uso. Y si ya tenemos 10.000 usuarios en nuestra app, quiere decir que ya nos empieza a ir bien, con lo cual os repito, no tendremos ningún problema en utilizar la capa gratuita mientras empezamos a crear nuestra aplicación y mientras empieza a descargar por los primeros miles de usuarios. Aquí tenemos toda la descripción de servicios y eso sí, algunos de los servicios son gratuitos totalmente, no tendremos que pagar nunca por ellos. Incluso tendremos una calculadora de gastos para que nosotros indiquemos cuáles son nuestras predicciones y así podamos ir sabiendo cuánto tendremos que llegar a pagar en un futuro. Pero que ya vemos que servicios como 10 gigas en transferencia de datos en nuestra base de datos es totalmente gratis, así que ya os digo, en esto no os preocupéis inicialmente. Ya por último, en la página oficial deciros que tendremos la sección de documentación, que es buenísima, es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo y que ya vemos que nos indicará cómo integrarla en todas las plataformas. Y por último, una pestaña de asistencia, por si tenemos algunas preguntas frecuentes. Hecho este pequeño repaso, lo que tendremos que hacer es loguearnos con nuestra cuenta de Google y pulsar en ir a consola, para así crear nuestro primer proyecto de Firebase. Una vez estamos en la consola, pulsaremos en añadir proyecto y seguiremos cada una de las instrucciones. Introducir un nombre para el proyecto. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Incluso vamos a poder editar su ID. En mi caso voy a poner Fir Tutorial Mouredev 2020 y le voy a dar a guardar. Pulsamos en continuar y lo siguiente que nos dirá es que si queremos añadir a nuestro proyecto Google Analytics, una de las herramientas por excelencia de analíticas. Decimos que lo queremos dejar habilitado y pulsamos en continuar. Y en configurar una cuenta de Google Analytics crearemos una nueva. En mi caso le voy a llamar Mouredev. Le voy a indicar que estoy en España y voy a aceptar los términos y condiciones. Hecho esto, le damos a crear el proyecto. Muy bien, nuestro proyecto está creado. Y aquí tenemos la consola principal de Firebase, con todos los servicios que veíamos al principio. Servicios que tendremos que ir integrando uno a uno, pero que veremos en futuros tutoriales. Y aquí tenemos nuestro proyecto creado de Firebase, que como ya veis aquí, ya aparece que tiene una integración de iOS creada, que ha sido el tutorial anterior que os he comentado. Pero antes de continuar en la consola de Firebase, lo que vamos a hacer es abrir Android Studio y crear un nuevo proyecto. He abierto Android Studio y seleccionado que quiero crear un nuevo proyecto. Como este no es el tema central del tutorial, lo que voy a hacer es crear este proyecto muy rápido. Si queréis ver detenidamente cómo crear un proyecto en Android Studio, os dejo por aquí arriba los primeros pasos. Como siempre, seleccionaremos una actividad vacía y pulsaremos siguiente. Aquí le tendremos que dar nombre a nuestra aplicación. En mi caso le voy a llamar Firebase Tutorial. Cambiaré el nombre del package name, seleccionaré donde quiero guardarlo, como lenguaje de programación seleccionaré Kotlin y como versión mínima de Android, por ejemplo, voy a seleccionar Android 6, que cubre un 85% de los desarrollos y pulsaré en finalizar. Y aquí tenemos nuestro proyecto Android Studio. Lo que he hecho para que quede algo más bonito es decorarlo rápidamente, utilizando recursos que he encontrado en la página de marca de Firebase, web en la que podremos descargar gratuitamente los logos de Firebase
Firebase o ver los colores corporativos que utiliza. Lo que he hecho con estos recursos, por ejemplo, es crear el icono de nuestra app. Si no sabéis cómo crear un icono para una app Android, os dejo por aquí arriba el tutorial, o cuando nosotros lo iniciamos, mostrar este splash, que también si no sabéis cómo crearlo, os dejo otro tutorial más. De esta forma, como ya os he dicho, he creado un nuevo icono, he cambiado el nombre de mi app para llamarle directamente Firebase y he creado un splash screen utilizando este logo, así como he definido los colores principales de la app y un color gris de fondo para nuestra pantalla principal. Hecho esto, volvamos a la consola web de Firebase. Como en mi caso ya tengo integrada una aplicación iOS, lo que pulsaré es agregar app. Si no tenéis ninguna plataforma integrada, lo que tendréis que hacer es pulsar en el de Android. Y hecho esto, comenzaremos a cubrir todos los datos que nos va solicitando este asistente para integrar Firebase en un proyecto Android Studio. Lo primero que nos pide es el nombre del paquete de Android. Si nos vamos a Android Studio, lo podréis encontrar en el Android Manifest. Lo siguiente será darle un nombre a nuestra app. Vamos a llamarle Firebase Tutorial Android. Y hecho esto, ya podremos pulsar en registrar app. Lo siguiente que nos dirá es que tenemos que descargar este fichero, así que vamos a ir pulsando en descargar y lo tendremos que agregar en la raíz de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestro proyecto a vista de proyecto y añadir este fichero que hemos descargado dentro de la jerarquía de app, como estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí lo tenemos. Volveremos al asistente de la consola de Firebase y pulsaremos de nuevo en siguiente. Lo próximo que tendremos que hacer es añadir la dependencia a la librería de Firebase a nuestro proyecto Android. Como nos dice aquí, lo primero que tendremos que hacer es abrir el fichero build.gradle a nivel de proyecto. Fichero que tenemos por aquí. Dentro del bloque repositories tendremos que añadir esta línea que dice Google, que si vemos ya la tenemos añadida. Lo siguiente será añadir esta línea ClassPath dentro de dependencias. Aquí la tenemos. Lo próximo dentro de All Projects será otra vez añadir Google dentro de repositorios, que como vemos ya está añadido. Ahora nos tendremos que mover a otro fichero, al build.gradle a nivel de app. Fichero que tenemos por aquí. Añadiremos el plugin application, que ya vemos que lo tenemos por aquí, y el plugin de Google Services, como acabo de hacer yo ahora mismo. Por último, en dependencias, añadiremos la de Firebase Analytics, que nos va a servir para realizar la integración de Firebase y aparte va a dotar a nuestro proyecto de la capacidad de utilizar Google Analytics, como ya os he dicho al principio del tutorial. Una vez tenemos esto, pulsaremos en sincronizar ahora. Vemos que la sincronización se ha realizado correctamente. Lo siguiente que haremos, volveremos a la guía de integración y pulsaremos en siguiente. Ahora lo que nos dice es que volvamos a iniciar nuestra app en el emulador para que Firebase compruebe si la integración se ha realizado correctamente. Como nos dice la guía, a veces es posible que tengamos que desinstalar nuestra app y volverla a instalar para que así entienda que se ha realizado la integración. He borrado la aplicación y la he vuelto a instalar y ahora si vamos a la consola de Firebase vemos que la integración se ha verificado correctamente y ya podemos pulsar en ir a la consola y ver ahora que ya tenemos integrado nuestro proyecto Android para Firebase Tutorial para nuestro proyecto de Android Studio. Hecho esto, si recargamos nuestra consola vemos que ya empiezan algunos datos como número de usuarios durante los últimos 30 minutos. En mi caso aparecen 2. ¿Por qué? Porque he desinstalado e instalado la aplicación 2 veces para que así contara algún usuario de más. Si nosotros le damos el tiempo suficiente, empezaremos a ver más datos de nuestra app, como la plataforma o el país de nuestros usuarios. Si os parece, nos vamos al dashboard de Analytics, ya que como os he dicho, en este tutorial lo que vamos a hacer es realizar esta guía de integración primero del proyecto base y después con Google Analytics. Realizada esta primera integración tendremos que dar algo de tiempo para que empiecen a aparecer estos datos. Pero en este panel principal de analíticas ya tenemos algunos, como puede ser el país desde donde me estoy conectando, la adopción de nuestra aplicación Android o los datos de utilización de plataforma que de momento solo aparecen los de iOS. Algunas de las cosas más potentes que podremos realizar al tener integrada también la librería de Google Analytics es lanzar eventos personalizados para así poder trazar por dónde está nuestro usuario. Simplemente podemos irnos a la documentación, seleccionar la de Android y buscar la de Google Analytics. Si pulsamos en Kotlin para ver cómo integrarla, vemos lo fácil que es. Podremos llamar a Firebase Analytics y lanzar eventos utilizando la función logEvent. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a volver a nuestro main activity, llamar a Firebase Analytics, guardarlo en una constante y una vez está guardado en una constante, vamos a llamar a logEvent, que ya vemos que lo que necesita es una clave y unos parámetros. Nuestra clave será initScreen y para pasarle los parámetros lo haremos mediante un bundle. Escribimos coma y arriba vamos a crear un bundle, instanciándolo y guardándolo en una constante y a continuación dando también una clave y un valor para este elemento. Una clave que va a ser message y un valor que va a ser, por ejemplo, integración de Firebase completa. Y este bundle se lo pasaremos a nuestro logEvent. Con este bloque estaremos lanzando eventos personalizados a Google Analytics que podremos ver
tener en nuestra consola de Firebase. Iniciamos de nuevo nuestra app para que así se lance el evento cada vez que instanciamos la pantalla inicial de nuestra app. Y hecho esto, si volvemos a la consola de Firebase y en el bloque Analytics pulsamos en la opción Events, lo que acabaremos viendo es cuántas veces se lanza nuestro evento. Eso sí, lo que nos dice la consola de Firebase es que puede que tengan que pasar hasta 24 horas para que empiecen a aparecer los primeros eventos desde la primera integración. Y con esto vemos lo fácil que resulta integrar la plataforma Firebase en un proyecto de Android Studio y de paso utilizar uno de los primeros servicios de Firebase como es Google Analytics. Lo que os recomendaría es que vayáis revisando los diferentes servicios que tiene la plataforma y que me digáis por comentarios cuál es el siguiente que queréis que integremos en un nuevo tutorial. Firebase se ha convertido en una de las plataformas de desarrollo en la nube que más me gustan, dada su simplicidad y la potencia de todos los servicios que posee. Haciendo uso de estos, veremos lo rápido que resultará añadir nuevas funcionalidades muy potentes a nuestras apps. Como siempre, si de verdad te ha gustado este tutorial, por favor, deja un like, apoyas enormemente al canal. Ok, people. Bueno, les decía, sé que puede ser bastante información, puede ser, ¿cierto? Muchísima información, muy rápida, con un tema que de pronto no manejamos, pero digamos que en términos generales, ¿qué opinan? Qué sensación les deja Firebase? Que, no sé, ¿qué podemos opinar, qué podemos agregar al respecto? Pues que es una herramienta que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones Android y iOS, ¿no? Total. Y miren que en general, la forma como él agrega un proyecto no es tan complicada. Digamos que hay un paso a paso y en la misma plataforma, en Firebase, les van diciendo, nos van diciendo qué debemos agregar y dónde. Entonces dice que en el proyecto agreguemos esto en tal parte, después vamos a la app y tal cosa. Entonces, siento que eso es una gran ventaja que nos va guiando un paso a paso, nos va llevando. Y creo que otro punto importante es el costo, ¿no? Que no hay un precio al principio, sino que permite hacer el desarrollo, lanzarlo a producción, probarlo y creo que los costos están controlados. Creo que es uno de los factores importantes a la hora de desarrollar un producto. Total. Mira lo que él dice, o lo que él mencionaba, que básicamente necesitamos más de 10.000 usuarios activos para empezar a pagar, lo cual es, como también lo decía, o sea, si yo ya tengo más de 10.000 usuarios activos, obviamente tendré con qué pagar, porque pues es una cantidad siempre alta de usuarios, entonces antes de eso puedo utilizar y tener muchos usuarios, miles de usuarios sin pagar un solo peso. Entonces es una gran ventaja. Listo. Ok, my people. Entonces vamos a responder las preguntas, ¿cierto? Que están ya en la plataforma. Recuerden que son opción múltiple y 2 intentos. ¿Listo? Entonces, en manos a la obra. Buenos días, profesor. Good morning, Liz. Volví. That's great.
All right, people. So let's continue. Veo que ya lograron terminar la actividad. Nos fue bien en general. So that was really, really good. Now we're going to continue working or checking the vocabulary. All right, so we're going to check, we're going to review the vocabulary for this session. Okay, my friends. So here, the first term we have is called retry. ¿Sí? Vamos a ver lo que significa retry. Dice, to try something again to see if it is successful, working, or satisfactory. Entonces vamos a hablar de retry como reintentar, ¿cierto? Vamos a reintentar algo, ¿cierto? De pronto no funcionó la primera vez, entonces lo vamos a reintentar para ver si funciona. Y la pronunciación es retry. Esto aparece mucho en los juegos todo el tiempo o cuando realizamos algún examen, alguna prueba, lo vamos a ver constantemente. Retry. También tenemos the capacity for data transfer of an electronic communication system. Aquí vamos a hablar del bandwidth. Cuando nosotros hablamos del bandwidth, vamos a hablar de la banda ancha, ¿cierto? Que es la capacidad de un sistema de transferir información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la bandwidth, vamos a hacer referencia a la banda ancha, ¿cierto? Que tanta información se puede transferir y pues nosotros lo utilizamos mucho más para hablar del Internet, ¿cierto? La capacidad que tiene nuestro Internet. Y hablamos del bandwidth. So, here we have a software development kit, ¿cierto? SDK. En inglés lo llamaríamos por sus siglas SDK, ¿cierto? Y pues en español le diríamos SDK, ¿cierto? Por ejemplo, Firebase is a software development kit, ¿cierto? Un kit de desarrollo de software. Bueno, en este punto vamos a hablar del exabyte. Dice an extraordinarily large unit of digital data. It is equal to 1,000 petabytes or 1 billion gigabytes. Entonces, un exabyte equivale a 1 billón de gigas. ¿Listo? O a 1000 petabytes. Entonces, un exabyte es una unidad digital de información muy, muy grande. ¿Listo? Exa. Vamos a hablar de scale o la escala, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la escala de algo, estamos hablando el tamaño, digamos su tamaño o su extensión. Casi siempre se utiliza de una forma, bueno, negativa, por ejemplo, un terremoto, o sea, ¿cuál fue la escala del terremoto? ¿Qué tanto impacto tuvo? Sí, vamos a ver en qué escala estamos, por ejemplo, en el calentamiento global o este tipo de cosas, ¿sí? Si te refieres a la escala de algo, estás refiriendo a su tamaño o a su extensión, especialmente cuando algo es muy, muy grande. ¿Listo? En inglés lo llamamos scale. Aquí ya tenemos algo que se llama transcoding. Dice, it is the process of converting an audio or video file from one encoding format to another in order to increase the number of compatible target devices a media file can be played on. Dice que entonces transcoding es el proceso de convertir un archivo de audio o un archivo de video y pasarlo a un formato en el cual se pueda incrementar el número de los dispositivos en los cuales se pueda reproducir. ¿Sí? Simplemente es como actualizar el formato.
Por ejemplo, acá tenemos un archivo de video que está en MPG4. Por ejemplo, ahora sería muy difícil reproducirlo en un celular o de pronto en una tablet. Entonces se hace el proceso de transcoding y lo podríamos pasar a MP4, ¿cierto? Que el MP4 es un archivo más general. También se le baja la resolución de 1280 por 720 a 960 por 540 para que sea más accesible para otros dispositivos y lo mismo su velocidad también. Entonces, digamos, al tener menos capacidad, va a ser más fácil reproducirlo en otros dispositivos. ¿Ok? Transcoding. Después tenemos download, ¿cierto? Simplemente el descargar. Creo que no hay que enfatizar mucho en lo que significa download, descargar archivos o lo que sea. Bueno. Después tenemos este término que dice seamlessly, ¿sí? Esa es la pronunciación, seamlessly, y dice suave y continuo, ¿sí? Sin espacios, bueno. Seamlessly hace referencia a algo que funciona como fluidamente, algo que es fluido, algo que se da de manera agradable, sin resaltos, sin complicaciones ni nada. Por ejemplo, nosotros podríamos decir la clase, o bueno, podríamos decir un evento, ¿sí? El evento pasó fluidamente o sin problemas. Entonces podemos decir, that was a seamlessly event, ¿cierto? Un evento tranquilo, un evento sin resaltos. Entonces, algo que realmente es tranquilo. Digamos que por ahí podríamos hablar de seamlessly y esa es la pronunciación, seamlessly, ¿sí? Si nosotros buscamos, por ejemplo, acá en internet, en el diccionario, tocaría seamless y dice, por ejemplo, perfecto. Dice, mire, the intention is to achieve a seamless transition with a continuity of management, ¿sí? Entonces, la intención es lograr una transición fluida con continuidad en la gestión. Entonces, seamlessly o seamless hace referencia sin resaltos, sin cambios, sin interrupciones, ¿cierto? Que funcione realmente chévere. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hablar de la network. Entonces, ¿qué es una network? Es una red. Puede ser una red de computadores, una red de mercadeo, una red de lo que sea, o puede ser una red de internet. ¿Sí? Simplemente como, bueno, conéctate a la red. So, please connect to the network. Entonces, network también puede ser simplemente a la red del internet. Así solita, si no se especifica como network marketing o net social networks, por ejemplo, las redes sociales, vamos a hablar de network como internet o ese tipo de cosas. Bueno, por acá tenemos regardless. Regardless es como cuando decimos a pesar de, bueno, a pesar de no tanto, pero pues sí, a pesar de todo o como independientemente de, ¿sí? Como decir, ella fue a la fiesta a pesar que estaba enferma, ¿sí? Entonces, she went to the party regardless she was sick. ¿Listo? Entonces, regardless hace referencia a eso como algo que se hace a pesar de o independientemente de. Funcionaría así. Entonces, miremos. The day started declined regardless of the weather. Sí, comenzaron la escalada sin tener en cuenta el clima o independientemente del clima o a pesar del clima. ¿Listo? Everyone should be tested regardless of age. Todos deberían ser examinados sin importar su edad o a pesar de su edad o independientemente de su edad, todos deberían ser examinados. Y como ven, regardless va como en la mitad, como hago una afirmación
Y a pesar de, y otra afirmación. ¿Listo? Ok, regardless. Bueno, después tenemos a bucket. Entonces tenemos una explicación muy larga, pero, les voy a mostrar. Cuando nosotros hablamos de cloud storage, del almacenamiento en la nube, y vamos a meternos en este cuento, nos vamos a encontrar con este término bucket muy seguido. ¿Sí? Un bucket literalmente en la vida real es un balde o es una cubeta. Y cuando hablamos del almacenamiento en la nube, también, digamos, lo vamos a encontrar con la misma imagen. Y hace referencia como una carpeta, pero esta carpeta es como temporal o especial, donde yo puedo tener varios buckets en mi, ¿sí? Por ejemplo, de almacenamiento, donde puedo poner diferentes tipos de archivos para ciertas especificaciones. Entonces, bucket funciona como una carpeta. ¿Listo? Solo que tiene una función más específica dentro del almacenamiento en la nube. ¿Sí? Como lo vemos acá en la imagen, se guarda en el bucket, después pues, se hace un proceso y sí, digamos que funciona de esta forma. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Finalmente tenemos upload, ¿cierto? Que ya es cargar archivos, cargar documentos, cargar lo que sea. ¿Listo? Y bueno, este es nuestro vocabulario, este es nuestro vocabulario para el día de hoy. Entonces tenemos retry, bandwidth, SDK, exabyte, scale, transcoding, download seamlessly, network, regardless, bucket, and upload. Upload. So, people, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con estos términos? All right, people. Entonces les voy a compartir este link, pero no es necesario que lo hagan. Si lo quieren realizar, ya ustedes, pero este no es necesario que lo realicen. ¿Listo? La práctica del vocabulario la vamos a hacer en la plataforma. Ya se los voy a activar. Dice Firebase Vocabulary. Dice que tenemos 2 intentos y la calificación más alta prevalecerá. Es muy sencillo, tenemos una oración, tenemos una frase y nosotros debemos escoger de la lista desplegable el término que consideremos mejor describe o mejor se adecua al contexto de la frase. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Así nos permite interiorizar mejor el funcionamiento de estos términos. ¿Listo? Si van a hacer la traducción, tienen que tener cuidado con esa traducción. Por ejemplo, Translate to Spanish. Yo veo que lo hacen. Por ejemplo, mire que aquí dice escama. Entonces tienen que tener cuidado porque aquí escama no es un término o no es la traducción adecuada para lo que necesitamos. Entonces tendrían que buscar ese término por separado. ¿Listo? Y pues nada, entonces, a la hora, si tienen alguna pregunta, ya saben, me lo hacen saber. Con mucho gusto, les colaboro.
All right, my friends. Veo que la mayoría ya logró terminar. De todas formas, bueno, les voy a explicar cuál es la siguiente actividad para que empecemos a trabajar en ella. ¿Listo? Es algo que ya conocemos, que ya sabemos. Entonces, recuerden que estamos trabajando en el Worksheet 10.4, ¿cierto? Y allí nos vamos a encontrar con el texto. Este texto se va a enfocar en Firebase, pero no tan en general como lo vimos en los videos, sino que se va a enfocar en el almacenamiento en la nube. Nos va a mostrar su funcionamiento, para qué sirve, como todas esas cositas interesantes para que mi aplicación tenga una forma de tener un almacenamiento en la nube, ¿cierto? Nos muestran como las capacidades o las opciones más destacadas y nos dice cómo funciona, how does it work, cómo trabaja, cómo funciona y nos dan como una perspectiva en ese sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a diseñar un organizador gráfico tomando los aspectos más importantes de este texto. ¿Sí? Aquí nos van a hablar y vamos a sacar como los aspectos más importantes, las ideas más destacadas y lo vamos a organizar en vamos a diseñar un organizador gráfico. Recuerden que un organizador gráfico simplemente es un resumen que hacemos, pero enfocados de una forma más gráfica y organizacional. ¿Sí? Eso es un organizador gráfico. ¿Ok? En la plataforma, ¿cierto? Vamos a tener el espacio, tenemos un foro en el cual podemos cargar nuestro organizador gráfico. Se llama Firebase Graphic Organizer. Y tenemos el foro y acá vamos a cargar nuestro organizador gráfico. Recuerden que para hacerlo le damos responder a avanzada. En avanzada tenemos la opción de tomar un pantallazo a nuestro organizador gráfico. ¿Sí? Y le damos control V, le damos pegar y aquí podemos dejar nuestro organizador gráfico sin ningún problema. O podemos arrastrar, agregar el archivo y cargar el documento también. Listo, tenemos dos opciones, tanto agregar un archivo como un pantallazo. Recuerden entonces responder a avanzar. ¿Sí? Bueno, lamentablemente este tipo de cosas no se deberían dar, pero me ha pasado que varias personas lo que hacen es buscar una imagen, por ejemplo, no sé, escriben Firebase en Google y, por ejemplo, les sale esta imagen y lo que hacen es copiar la imagen y pegarla como si fuera su organizador gráfico, lo cual pues me parece totalmente inapropiado, porque pues la idea es que lo podamos desarrollar nosotros. Hacen esto y dicen, listo, ya cargué mi organizador gráfico y lo dejan como si lo hubieran hecho. Entonces, considero que es bastante inapropiado porque pues la idea es que nosotros mismos desarrollemos. Porque pues para hacer esto, yo les digo, busquen una imagen y la pegan y nos evitamos esa cuestión. Pero lo he visto y lo he visto en varios grupos, varias personas lo han hecho, no debería ser así. Yo entiendo que a veces nos da pereza o no sé, entonces mejor ni lo hacen a de pronto hacer este tipo de cosas. Sí, sí, de pronto tienen pereza de hacerlo o algo por el estilo, ¿sí? Me perdonan, pero pues la verdad es totalmente inaceptable de mi parte que hagamos este tipo de cosas. Sí, cierto. Entonces, así hagamos una cosa sencillita, es que no tiene que ser lo más elaborado, pero que realmente mostremos que leímos el texto y sacamos la información más relevante y más importante de este. O sea, a mí que me interesa que me pongan una imagen si ni siquiera leyeron el texto ni nada por el estilo, ¿sí?
Entonces les recomiendo muchísimo eso y como les digo, si no tienen tiempo o tienen pereza, pues entonces no lo hagan o hagan cualquier cosa que al menos se vea que lo hicieron a hacer este tipo de cosas. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta con esta actividad. Ok, entonces recuerden muy bien como las condiciones para el organizador gráfico, ustedes pues, tienen total libertad, no les, ay, es que no. Lo más importante, como les digo, es que realmente leamos el texto, saquemos esa información importante y podamos diseñar algo chévere y bonito. Así, mire, por ejemplo, esta imagen es muy sencilla. Esto es un organizador gráfico, literalmente. Miren que tiene algo de texto, pero también tiene imagen. Entonces, esto nos permite entender muchas cosas. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, vamos a trabajar. Cualquier cosa me comentan. Y pues ahora terminamos de socializar un poco en qué consiste esto de Firebase Cloud, ¿cierto? Enfocados en el almacenamiento en la nube y este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, vamos.
Okie dokie, my dear friends. Entonces, bueno, recuerden que la actividad queda abierta, queda disponible por tiempo limitado, claro está, pero queda disponible para los que de pronto no la puedan terminar ahora, lo puedan hacer después. ¿Listo? Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su presencia y espero que tengan un feliz resto de semana y nos veremos la próxima semana, si la vida lo permite. Feliz semana para todos.